Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. La verdad que muy contentos de volver a encontrarnos, de contarles muchas novedades, muchas noticias que tenemos de este primer cuatrimestre que pasó de un 2021 tan diferente, pero que pues, empieza a mostrar recuperación, empieza a mostrar la recuperación que estábamos esperando hace un buen tiempo, ¿verdad? Diferente, desafiante. Bueno, y para entrar ya en el tema, vamos a ver nuestro informe de pagos electrónicos de este primer cuatrimestre. Bueno, vamos directo a la info. Bueno, desde el punto de vista del consumo total, vemos un incremento en el cuatrimestre 1 del 2021, el cuatrimestre 1 de enero a abril del 2021 versus el mismo cuatrimestre del 2020 del 20%. O sea, crecimos a un nivel del 20%. Recordemos, en el 2020 tuvimos la cuarentena total, que empezó a mediados de marzo y fue por todo el mes de abril. Entonces, al comparar con el año 2020, por ahí estamos comparando con una época que fue bastante dura para la mayoría de los rubros, pero de cualquier manera es una buena noticia ver este crecimiento. En este crecimiento vemos tanto en tarjetas de débito como en tarjeta de crédito. Fíjense que la tarjeta de crédito, que hace bastante tiempo no veíamos un crecimiento positivo o un incremento, empieza a crecer, lo cual es una buena noticia. Pero el que se lleva todos los premios termina siendo una tarjeta de débito, ¿verdad? Hablábamos con el equipo que en tarjeta de débito vemos un cambio en el comportamiento. Anteriormente la gente cobraba su salario con una tarjeta de débito y extraía el 100% de ese dinero o el 90% de ese dinero. Hoy casi el 25% se termina comprando, ¿verdad? O sea, del monto que uno tiene una tarjeta de débito, 25% se termina comprando en un comercio. Eso es un cambio de hábito que hemos visto en ciertos rubros, que antes se compraba más con tarjeta de crédito y se compraba menos con tarjeta de débito. Se ha dado vuelta a eso y hoy la gente realmente empieza a comprar con tarjeta de débito, ¿verdad? Entonces, la estrella sigue siendo la tarjeta de débito, pero vemos una pequeña recuperación en lo que es tarjeta de crédito. ¿Por qué no comparamos con el 2019, verdad? De vuelta, porque el 2020 fue tan atípico. El 2020 tuvimos esos 45 días tan difíciles, desde el 15 de marzo aproximadamente hasta el 30 de abril, y por eso hacemos la comparación contra el 2019. Fíjense que la columna total muestra un incremento que es un poco el 7% que hablaba Caico, que principalmente se apalanca con la tarjeta de débito. La tarjeta de crédito todavía no demuestra un crecimiento. Pero si nos vamos al siguiente cuadro, vamos a ver un poquito las razones por las cuales vemos este crecimiento, ¿verdad? La primera razón tiene que ver con el ticket. O sea, la gente en promedio, el ticket de una compra se incrementa contra el año pasado. Vemos que en la tarjeta de crédito ese incremento es del 2%, en la tarjeta de débito ese incremento es del 4%, de vuelta la tarjeta de débito creciendo más que la tarjeta de crédito. Y la otra razón es la cantidad de tarjetas, ¿verdad? La cantidad de tarjetas que hay en el mercado. Desde el punto de vista de tarjeta de crédito, volvemos a ver un decrecimiento versus el mismo periodo del año pasado de un 3%, y en las tarjetas de débito estamos cerca de llegar a las 2 millones de tarjetas, lo cual va a ser un hito. Nunca estuvimos en ese nivel de tarjetas de débito, estamos en 1.960.000 y creo que la próxima vez que volvamos a hablar ya les vamos a poder comentar de que llegamos a las 2 millones de tarjetas de débito. Que esa es un poco la otra razón, ¿verdad? Tenemos un 4% en la cantidad de incremento en la cantidad de tarjetas de débito que hay en el país, ¿verdad? Estos números reflejan el 100% del consumo de una persona, ¿verdad? El 100% del consumo, decimos, un extranjero llegando al Paraguay, un paraguayo gastando en el extranjero o consumiendo en el extranjero, un paraguayo consumiendo en Paraguay. Aquí lo que estamos viendo es el monto global, el consumo total de lo que tuvimos en el primer cuatrimestre del 2021, donde, como decía Caico, las noticias son positivas porque vemos un crecimiento fuerte contra el 2020 y un crecimiento no tan grande contra el 2019, pero un crecimiento al fin que hace que un poquito la tendencia de pagos digitales vuelva a incrementarse. Ahora vamos a ver cómo compramos nosotros los paraguayos a nivel local. Una cosa que me parece muy interesante es cuando miramos el consumo local, todos los números son mejores que cuando miramos
el consumo local más el consumo internacional, incluyendo el consumo de extranjeros que vienen al Paraguay, ¿verdad? Obviamente porque las fronteras estuvieron cerradas. Y no viajamos tampoco, no hubo viaje, y no viajamos, nada. Empezamos a viajar. Hay un Ahora. dato que seguramente vamos a ver más adelante donde empieza a incrementarse el gasto de los paraguayos en el exterior en los últimos meses. Pero una cosa que me parece interesante es que se vuelve a dar la curva que veíamos en los slides anteriores, donde desde el 2019 al 2020 tenemos una caída, pero hoy en el 2021 seguimos por encima. Recordemos, en el consumo total el incremento fue del 20% contra el 2020 y en este caso fue del 26%, creo, si me ayudas en el anterior slide. Sí, 26%. Del 26% y un 22% contra el 2019. O sea, empezamos a ver números positivos. Tuvimos una caída obvia en el 2020 por todos los efectos que ya conocemos, pero los números se vuelven a corregir de alguna manera y se empiezan a ver los crecimientos que veníamos viendo desde años anteriores. ¿Y cuál fue la evolución de compras de extranjeros en el Paraguay? Todos los extranjeros que vienen acá. ¿Cómo se comportó Frontera? ¿Cómo se comportó la gente que viene a Paraguay, ya sea de turismo o por trabajo? Acá de vuelta estuvimos un poco golpeados, bastante golpeados, ¿verdad? Principalmente estos ingresos se dan por todo lo que es frontera, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos que tenemos Ciudad del Este, muchas ciudades fronterizas, inclusive Asunción, Aníbal, ¿verdad? Y vemos que si es que nos comparamos con el año pasado, todos los números que vimos anteriormente dan positivos comparándonos con el año pasado, a excepción de lo que es justamente los extranjeros en Paraguay. Tenemos una caída del 9%, principalmente acá se da con todo lo que sean tarjetas de crédito, que es la tarjeta que más utilizan los extranjeros al momento de venir a comprar. Hoy en día estamos un 48%, un 50% prácticamente versus el 2021 en lo que sea consumo, ¿verdad? Pero las compras de extranjeros en Paraguay crecieron 3.7 veces más en abril del 2021 versus el mismo mes del año anterior. Vemos una recuperación. El vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿verdad? Sí. Realmente seguimos lejos, pero sí vemos una pequeña recuperación, una pequeña tendencia de recuperación por lo menos, lejos de lo que nos hubiera gustado mostrar, pero sí en una situación mejor de la que fue en el peor momento de esta pandemia que nos está tocando.